y por la capacidad de su sistema sanitario. En cambio, el débil sistema sanitario que tenemos en el país y la idiosincrasia de la población, claro, nos ha jugado en contra en esta epidemia. Eh, el día de ayer apareció un artículo en la BBC que dice la cuarentena en Perú, 5 factores que explican por qué las medidas de confinamiento no impiden que sea el segundo país de América Latina con más casos. Primero, habla de la informalidad, ¿no? La población económicamente activa en el país es altamente informal. Después, habla de una falla logística para abastecerse, de las familias, o sea, las familias, un gran porcentaje de hogares en el país no cuenta con refrigeradora, entonces tiene que abastecerse del día a día, y si cuenta con refrigeradora, no cuenta con la capacidad económica para abastecerse para un buen tiempo. Entonces tiene que abastecerse día a día, ¿no? Y en muchos lugares que no hay tampoco fluido eléctrico, es más complicado. El tercer aspecto que enumera es la aglomeración en los mercados, ¿no? La gente tenía que salir a los mercados y los mercados tuvieron todavía carta libre para atender, porque eran productos de primera necesidad, pero obviamente se hizo sin una disciplina adecuada. Entonces los mercados tuburizados que estaban se volvieron mucho más tuburizados porque la gente tenía horarios estrictos para ir a comprar. Entonces se volvieron verdaderos caldos de cultivo para el virus. Y otra situación fueron los bancos, ¿no? Porque los bancos, la que se tiene de las transferencias interbancarias, y es más, la estrategia del gobierno de dar un bono a través de los bancos generó una aglomeración sin precedentes, ¿no? Los bancos, ¿no? Y sin ninguna estrategia, obviamente que también fueron centros o lugares de transmisión. Y el último aspecto que remarcan es el hacinamiento en casa. Te escucho bien. Entonces, eso es lo que ocurrió con el distanciamiento. Eso es lo que ocurrió y no se pudo, digamos, guardar el distanciamiento social respectivo. Entonces, eh, esa falta de previsión, obviamente que nos ha pasado factura, una gran factura, que lo estamos viendo en muertes, que lo estamos viendo en graves, en hospitales hacinados. Entonces, eso es lo que nos está pasando una mala pasada. Ahora, en algunos lugares, por ejemplo, como en Iquitos, hubo alta mortalidad, ¿no? De médicos, por ejemplo, ¿no? Y llamó la atención, ha llamado la atención. Acá un reportaje de la República de este periodista Ricardo Uceda, que hace una entrevista a unas autoridades médicas de la región de Loreto. Ellos enumeran 6 aspectos de la mortalidad, sobre todo en médicos. Uno dice que había falta de equipo de protección personal, la automedicación. Otro fue que muchos médicos no le dieron importancia a sus síntomas y no fueron a descansar, ¿no? Y otros que una vez que descansaron, se recuperaron, ya no fueron a, ya no fueron a, ya no fueron rápidamente incorporados a trabajar, ¿no? Me dan un minuto, disculpen, tengo que atender una llamada, por favor. Aló.
le decía de que, a ver, vamos a, que una de las cosas que ha perjudicado mucho el manejo de la epidemia es la automedicación. Y también aquí hay que reconocer que los médicos hemos jugado un papel un poco confuso en esta epidemia. Aparte de los políticos, también los médicos tenemos nuestra responsabilidad. Primero, porque la comunidad médica no se ha puesto de acuerdo, a pesar de que existe sin número de evidencia de que ninguno de los antivirales y de los medicamentos que se está utilizando es útil o ha demostrado eficacia contundente respecto al manejo del coronavirus. Sin embargo, se ha permitido que el Ministerio de Salud y muchos colegas estén prescribiendo estos medicamentos. Entonces, eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque a muchas personas les está dando una sensación de seguridad, de falsa seguridad. Es muy peligroso porque muchas personas probablemente el exceso de mortandad que estamos teniendo se deba a la toxicidad de algunos de estos medicamentos. Es muy peligroso porque se ha disparado la venta de los medicamentos. Es muy peligroso porque todo el mundo, especialista o no especialista, conocedor o no conocedor, está recetando y prescribiendo medicamentos sin ningún criterio para ello. Entonces es muy peligroso. Y es peligroso principalmente porque el Ministerio de Salud lo ha tomado así, ¿no? Entonces tenemos la mala costumbre de remediar todo, ¿no? Lo bueno y lo malo de otros sitios, y estamos remediando cosas malas, ¿no? Entonces que la automedicación y la medicación inadecuada ha jugado un papel preponderantemente negativo en este manejo de la epidemia, ¿no? Y le digo ahí, hay que hacer como médicos, habrá que hacer una autorreflexión, porque ninguna sociedad se ha puesto de acuerdo, ni la sociedad de enfermedades infecciosas, ni la sociedad de cardiología, nadie se ha puesto de acuerdo. Cada sociedad, cada colegio ha sacado su pronunciamiento independiente. Y en lugar de sumar esfuerzos, han confundido a la población. Y la población confundida, obviamente con el temor, ha empezado a tomar de todo, para todo y por todo. Entonces, eso ha complicado, obviamente, el manejo de la epidemia. Ahora en Lambayeque, ¿cómo estamos en Lambayeque? En Lambayeque hemos tenido una epidemia bastante importante, ¿no? Al 20 de mayo, que tengo estos datos, la región Lambayeque había mostrado 23.000 pacientes, ¿no? De los cuales 5.581 eran positivos. O sea, el 23% era positivo. Pero significa más o menos que la quinta parte de los pacientes que se muestran son positivos, ¿no? Eso es muy bajo, ¿no? Debería mostrarse más gente, porque seguramente, y también nosotros que atendemos a pacientes, cientos de pacientes, tal vez miles de pacientes, no se les ha hecho prueba y están subnotificados, ¿no? Entonces la positividad es alta, obviamente, porque falta pruebas, ¿no? Si aumentan las pruebas, la positividad va a bajar. Los distritos más afectados, Chiclayo y Ferreñafe, lamentablemente ha tenido un desenlace muy, muy triste. Monsefú, también muchos casos. Y hemos tenido la letalidad más alta de la región, más o menos. En un momento hemos tenido hasta en 15% de letalidad, ahora más o menos estamos en 9-10%. Está bajando la curva. A nivel nacional la curva ya está bajando. Ya se puso la... Pero esa es la evolución natural, es la evolución natural de la epidemia. No tiene mucho que ver con los impactos médicos o del sistema de salud. La epidemia en Lambayeque, bueno, los datos que tenemos a la fecha son 5.600 de ayer, 5.690, 516 fallecidos, probablemente hay una tasa de fallecidos mucho mayor, que representa una letalidad del 9%. Sin embargo, la mortalidad en Lambayeque, o sea, por 100.000 habitantes está en 40.
¿no? Y en algún momento llegó a 50, ¿no? Imagínense la mortalidad nacional, lo voy a poner acá para que no lo olviden, la mortalidad nacional más está alrededor del 10%. Y nosotros tenemos una mortalidad 5 veces, 4 o 5 veces mayor. Del 60% de la población. Entonces la epidemia va a seguir, va a seguir. La vacuna, ¿qué tan próxima está? ¿Qué tan lejos está? Al parecer ya hay prototipos, ya hay vacunas que están listas que han sido probadas ya en fase 1, algunas están listas para entrar a fase 2, y después de la fase 2 ya creo que pueden determinarse si son útiles a nivel poblacional en fase 3 y lanzarse a la aplicación masiva, pero va a tener que ver con, hay cerca de hay cerca de 300 prototipos de vacunas en todo el mundo que se han registrado en la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, ¿qué hacer, no? Tenemos que a convivir con en esta nueva etapa de vida, en este nuevo escenario. De las reuniones sociales, los eventos masivos, obviamente quedarán suspendidos. Y mucha gente también quedará sin ganas de querer ir, ¿no? Y también ahora todo el mundo está preocupado por la epidemia y por su vida, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que prácticamente todo ha subido. También se viene una recesión económica importante. Hay desempleo a gran escala y la inflación no lo estamos percibiendo aún, pero la inflación es catastrófica, ¿no? Todos los productos subieron. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a diseñar estrategias para trabajar, para estudiar, empezar a diseñar ya planes el gobierno ya ha empezado a hacer sus planes para la reactivación de la economía, para reactivar el aparato productor, sin descuidar el aparato de salud, ¿no? Pero lo que sigue todavía es una etapa de bastante incertidumbre, de bastante zozobra todavía, y es una etapa todavía larga, que no está todavía fin de junio que se ha declarado la fecha de cuarentena, todavía no tendremos la seguridad de que estemos libres de esta ola primera de la epidemia. Bueno, yo lo quiero dejar hasta ahí. De repente hay algunas preguntas que podemos discutir en estos minutos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Y de repente si hay alguna pregunta podemos compartir y podemos discutir. Muy bien, agradecemos al doctor Villegas por su brillante conferencia. Y ahora le invitamos, por favor, a que vea la banda de preguntas. Dice, ¿a qué se debe la diferencia significativa entre los casos positivos entre varones y mujeres? Esa es una pregunta interesante, ¿no? La ciencia todavía no lo ha dilucidado, ¿no? Se cree que las mujeres, sobre todo las mujeres en edad fértil, tienen una protección a través de las hormonas femeninas. Sin embargo, eso son hipótesis, todavía necesita ser sometido a la prueba científica de rigor. Pero los datos empíricos nos dicen que los varones son más afectados que las mujeres, ¿no? Es algo contundente. Rodrigo Hurtado dice,
¿Qué factores influirán en la alta mortalidad y transmisibilidad en la región Lambayeque? En la transmisibilidad, obviamente que la falta, los factores que enumeramos, ¿no? La falta de distanciamiento social que hubo en los conglomerados de la región, que han sido los mercados, los bancos, etcétera, etcétera. Y en la mortalidad, seguramente que también son los mismos factores que han pasado en Iquitos, ¿no? Yo creo que hay altos de automedicación, hay alto de retraso en reconocer la enfermedad y obviamente que la saturación de los hospitales que no ha permitido dar atención a pacientes graves, ¿no? Entonces el hospital se llenó y todo el que seguía y ya no había oxígeno, prácticamente se tuvo que dejar morir, ¿no? Fabiola Tatiana dice, la posibilidad de que la inmunidad al SARS natural o adquirida pueda exacerbar la infección, reinfección, en lugar de evitarla o mitigarla. Sí. Normalmente, depende, normalmente los antígenos que se utilizan para vacunas, para generar anticuerpos protectores, son generalmente anticuerpos neutralizantes, ¿no? Cuando una persona se afecta naturalmente contra una infección, genera dos tipos de anticuerpos neutralizantes y anticuerpos no neutralizantes. Los que son neutralizantes son los que controlan a la infección. Había alguna hipótesis de que la inmunidad natural pueda generar anticuerpos que puedan generar o que puedan condicionar el aumento de la gravedad en una próxima infección, tal igual como ocurre con el dengue, por ejemplo. Sin embargo, los antecedentes previos con otros virus, con el SARS y con el MERS, revelan que la inmunidad natural, al menos la natural, produce protección o anticuerpos neutralizantes hasta por 2 a 3 años. Y la inmunidad adquirida, bueno, no, en el SARS-1 y en el MERS no se llegó